Muy buenas tardes para todos mis alumnos de derechos intelectuales o derechos del autor. En la clase anterior estuvimos desarrollando las dos bolillas que hablan exclusivamente de la parte histórica de nuestra materia. Hoy con la unidad 3 vamos a entrar ya a ver lo que es realmente el derecho del autor, el sujeto, el objeto del derecho del autor, quiénes son los titulares originarios, los titulares derivados. Son los distintos puntos que abarcan esta unidad. El primer punto habla sobre la naturaleza jurídica de los derechos del autor. Realmente ninguno de los autores que han estudiado nuestra materia se han puesto de acuerdo para realmente definir verdaderamente cuál es la naturaleza jurídica del derecho del autor. Tal es así que surgieron varias teorías, como por ejemplo tenemos, y vamos a entrar a, someramente vamos a tratar de explicar algunas de ellas. Tenemos la teoría del privilegio primeramente. Los tratadistas que manifiestan y sostienen esta teoría dicen de que es una teoría de privilegio justo, o sea, que el derecho del autor, su naturaleza jurídica está en el privilegio que el Estado le otorga a toda persona, autor, creador de una obra artística, científica o literaria. Otra teoría habla de la teoría de la personalidad del autor. Los tratadistas que defienden esta naturaleza jurídica dicen de que es el derecho del autor es más bien la extensión de la personalidad del mismo. ¿Por qué? Porque realmente más adelante vamos a ver que dentro del derecho del autor uno de los contenidos principales es el contenido moral, que es de característica personalísima del autor. Es por eso que los autores que defienden esta teoría están con este criterio. Posteriormente tenemos la teoría de la propiedad, teoría del derecho de la propiedad del autor. Eh, los, los autores que defienden esta teoría manifiestan de que el derecho del autor es un derecho real como cualquier otro derecho real sobre una cosa, ya sea mueble o inmueble. Y tiene un aspecto moral y el otro aspecto patrimonial. Esa es la diferencia que existe con otros derechos reales. ¿Por qué? Porque dentro del derecho del autor vamos a ver que independientemente al aspecto patrimonial, que es el resultado y el beneficio económico que el autor obtiene sobre su obra, también existe un contenido moral o personalísimo que se le reconoce a toda aquella persona creador de una obra artística, científica o literaria, y que inclusive se extiende a sus derechohabientes después de su muerte. La otra teoría es la teoría del monopolio. Esta teoría manifiesta de que el autor como propietario de su obra tiene un monopolio sobre la misma, ¿verdad? Que no puede ser transmitido, no puede ser transmitido a otras personas, ¿verdad? Eso es por eso el derecho del monopolio. La siguiente teoría es teoría del derecho doble. Esta teoría nosotros creemos de que es la más aceptada debido a que, ¿por qué derecho doble? Justamente porque dentro del derecho del autor existe, como les dije, un contenido moral y otro contenido patrimonial. Es un derecho real de propiedad sobre una cosa como cualquier otra, pero con estas dos características, una característica moral y otra patrimonial.
La patrimonial es el beneficio económico que el autor obtiene sobre la venta de su obra. Y el moral, ese es un derecho inalienable, ese es un derecho personalísimo del autor que no tiene otros derechos reales por excelencia. Y les voy a dar un ejemplo práctico. Por ejemplo, cuando una persona es propietaria de un inmueble, cuando transfiere dicho bien, se desprende totalmente de ese bien. Esta persona no puede el día de mañana exigir al nuevo comprador que mantenga en el mismo estado en que está, en que no modifique alguna estructura de ese inmueble. Sin embargo, en el derecho del autor, aunque el autor se desprenda de su obra, el nuevo propietario de esa obra, que es solamente propietario del contenido patrimonial, o sea, el contenido económico de esa obra, no puede modificar dicha obra. Ahí está la diferencia que existe con otros derechos reales. En el derecho del autor, el nuevo propietario eh, se le está vedada la posibilidad de una modificación de dicha obra. ¿Por qué? Porque si no, estaría cometiendo un hecho punible que conocemos, que se conoce en nuestro derecho penal vigente como el plagio, que tiene una pena privativa inclusive de hasta 3 años. Otro punto después van a ver en el material que les envié, de que está el análisis crítico de cada uno de ellos, ¿verdad? Pero esa parte vamos a obviar. Solamente con hacer esta mención ya es suficiente. Denominaciones. Otro punto de nuestra bolilla. Denominaciones. Con el correr del tiempo, nuestra materia tuvo varias denominaciones. Algunos autores lo denominaron derecho personalísimo, derecho moral, derecho de copyright, propiedad científica, propiedad artística, propiedad individual del autor, diferentes definiciones, pero la que modernamente subsiste y la que es la más aceptada es en un término amplio, derechos intelectuales, y en un término más restringido, derecho del autor. Ambas definiciones no están mal, pero derechos intelectuales, cuando decimos derechos intelectuales, también abarca la propiedad industrial. Y habíamos dicho en la clase anterior que dentro de la propiedad industrial tenemos las marcas, tenemos las patentes, los inventos, los descubrimientos, los nombres comerciales, que todo esto engloba también los derechos intelectuales. Sin embargo, cuando decimos derecho del autor, nos limitamos exclusivamente a esta primera parte de nuestra materia, que viene a ser los derechos del autor prácticamente dicho. Esa es la definición más aceptada. Objeto del derecho del autor. Bueno, eh, ¿cuál es el objeto del derecho del autor? El objeto del derecho del autor viene a ser la obra, eh, esa creación intelectual de una persona transmitida en dicha obra. Ese es el objeto principal del derecho del autor. Y el sujeto es el autor propiamente dicho. Toda persona que a través del desarrollo de su inteligencia, de su intelecto, crea una obra científica, artística o literaria. Posteriormente, tenemos titulares originarios y derivados en el derecho del autor. El titular originario es aquella persona, como les dije, creador de dicha obra, esa persona que gracias a su inteligencia, gracias a su habilidad intelectual, creó una obra, ya sea científica, artística o literaria. Y los titulares derivados son aquellos que ya sean los herederos del autor,
Esos son ya titulares derivados. Hay que recordar que nuestro ordenamiento jurídico vigente sobre los derechos intelectuales habla de que toda persona denominada autor es propietario de su obra durante toda su vida e inclusive hasta 70 años después de su muerte. ¿Qué pasa después de su muerte? Se transmite a sus herederos. Ellos son titulares derivados. O también puede ser aquella persona o entidad que adquirió la obra del titular originario. Pero como les dije, porque nuestra disciplina tiene dos contenidos, el contenido moral y el contenido patrimonial, lo que solamente se transfiere es el contenido patrimonial. El Estado como titular del derecho del autor. Les había dicho de que el autor es toda aquella persona creador de una obra científica, artística o literaria. Es propietario de dicha obra durante toda su vida e inclusive hasta 70 años después de su muerte, que se transmite a sus herederos, como habíamos dicho recientemente. Ahora, ¿qué pasa después de transcurridos los 70 años? Una vez transcurridos los 70 años, esa obra pasa a manos del Estado, ¿verdad? El Estado, a través de algunas instituciones, se encarga de lo que obtiene de beneficio económico de la venta de una obra que pasó a manos suyas, dedica justamente para beneficencia de autores. Hay una institución que se llama APA, Autores Paraguayos Asociados. Ahí va los fondos que se adquieren por la venta del derecho patrimonial del autor. Y esta institución se encarga justamente de mantener a autores, a la difusión del arte, de la cultura. El autor en nuestro derecho. ¿Qué es el autor? El autor, según define nuestro ordenamiento jurídico, es toda aquella persona de existencia física, de existencia real, que gracias a su intelecto, gracias al desarrollo de su inteligencia, creó una obra científica, artística, literaria, musical, etc. Ese es denominado autor dentro de nuestro ordenamiento jurídico. La persona, y lo fundamental, lo que tienen que saber siempre, y que en toda definición de autor vamos a ver que es aquella persona que gracias a su inteligencia, gracias al desarrollo de su intelecto, creó una obra. Ese es el autor según nuestro ordenamiento jurídico. Contrato de edición. El contrato de edición es un contrato firmado como cualquier otro entre el autor de una obra, el titular del derecho del autor de una obra científica, artística o literaria, y se formaliza por escrito, y esa formalización con otra persona, por supuesto, quien es el editor, y el autor dice: el contrato de edición es aquel por el cual el autor o sus derechohabientes cede a otra persona llamada editor el derecho de reproducir y distribuir la obra por su propia cuenta. ¿Qué debe contener este contrato de edición? La identificación del autor, la obra, si es inédita o no, el ámbito territorial en donde se va a desempeñar este contrato, el plazo, la sesión, los números de ediciones a ser editadas, los ejemplares que se reservan al autor, el número mínimo y máximo de ediciones, la calidad de la edición y la forma de fijar el precio de los
ejemplares. Con esto concluimos el desarrollo de nuestra unidad 3, en donde entramos realmente a la definición del autor, el objeto, el sujeto. Entramos a empaparnos de lo que es realmente el derecho del autor. Cualquier duda que puedan tener a través de nuestro grupo de WhatsApp o por este medio. Muchas gracias. Hasta el próximo jueves.